Mi nombre es Julia, servidora de Dios, y hoy les traigo un tema de lo importante que es cuando nosotros nos separamos de la iglesia de Cristo. Mucha gente que se separa de la iglesia dicen que no es importante la iglesia, que porque puedes orar aquí, allá y donde tú quieras. Sí se puede, hermanito. Pero antes de hablar de la palabra de Dios, vamos a pedir la fuerza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a iniciar con nuestro tema, que es muy interesante, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia. Primero vamos a darle un besito a la Biblia porque es la palabra de Dios y es sagrada. Es muy importante que sepamos que el alejarnos de la iglesia de Cristo no nomás es irnos. Debemos de primero conocer las sagradas escrituras y leerlas bien a profundidad para que nosotros podamos tomar esa decisión definitiva de salirnos de la iglesia de Cristo para irnos a una secta. Ok, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, San Pablo, como se considera el fuera de la iglesia de Cristo, él pertenecía a otra iglesia que no era la cristiana, era la judía. Él perseguía la iglesia. Pablo tenía la misma Biblia de Alejandría, ¿verdad? Él era muy religioso, pero el error que estaba cometiendo era perseguir a la iglesia de Cristo. Lo vamos a ver aquí en las Sagradas Escrituras. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya se fijaron aquí cómo Pablo, él mismo reconoce que perseguía la iglesia de Cristo. Más adelante vamos a ver cómo sí es necesario que estemos dentro de la iglesia de Cristo porque nosotros somos esos miembros. Vamos a leer en San Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver, Colosenses 1, 18. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está hablando de Jesús, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia. Entonces es muy importante, hermano, que hagas conciencia de lo que tú dejaste. Tú te saliste de esa iglesia católica, de esa iglesia que formó Jesús, que hizo Jesús y que dejó por todas las generaciones. Piensa un poquito
y medita la palabra de Dios, como Pablo perseguía a la iglesia y él mismo no se consideraba, decía, soy el menos indicado para llamarme apóstol. Aquí él nos dice que Jesús es la cabeza, ¿verdad? Vámonos a Efesios 5:30. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, habla Señor que tu siervo escucha. Pues nosotros somos miembros de ese cuerpo. ¿Ya escucharon? Nosotros somos miembros de ese cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Es esto un misterio muy grande. Un misterio, hermanos, es algo que ni tu mente puede llegar a comprender. No te compliques la vida en estar pensando cómo descifrar la Biblia o cómo hallarle ese sentido para decir que no existe la iglesia. Es un misterio que ni tú ni yo llegamos a comprender más que Cristo Jesús, ¿sí? Él lo está refiriendo como la esposa y el esposo se unen uno solo. Lo mismo es la iglesia y Cristo y Jesús. La iglesia y Jesús se unen y se hace un solo cuerpo. Dice, es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. De nuevo, este es un misterio muy grande, ni tu inteligencia lo alcanza a comprender. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y a la mujer. A su vez, respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en Efesios nos está diciendo cómo se refiere la iglesia y Cristo, que se hace una sola persona, una sola carne, ¿verdad? Entonces es la unión que se refiere Jesús con la iglesia. Vamos a ver más adelante, ver la cita de Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 20. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahora yo te digo, créanlo, hermanitos, ¿sí? Crean lo que están leyendo. Es muy difícil que un protestante crea. Muy difícil. Por eso se salió de la iglesia de Cristo. Porque no llegó a comprender su cabeza. Acuérdense que es un misterio y no llega a comprender ni el más inteligente. Abre tu cabecita, ¿sí? Para que entiendas. Y ahora yo te digo, aquí está hablando Jesús, aquel que se dice cristiano, aquel que se dice protestante y que dice que hace la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo, crean lo que van a leer. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia que se compara con el esposo y su esposa, que se compara a Cristo con la iglesia. Uno solo, mi iglesia. Y lo está diciendo Jesús, que tú no lo quieras creer, protestante, que tú no lo quieras creer, católico, porque hasta los católicos protestamos. Que tú no lo quieras creer,
es tu problema, pero yo sí creo lo que Jesús está diciendo aquí en su palabra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, no son muchas, una sola iglesia, mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino. Llave significa poder. Le está otorgando el poder a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Escuchen aquellos matrimonios que tampoco quieren creer, porque eran corazones duros. Por eso Dios dio el poder a los apóstoles. No todo el que agarre la Biblia y predique tiene ese poder. Nadie tiene ese poder más que los apóstoles, los que son elegidos por Dios. No todos son elegidos por Dios. Escúchame, protestante, que protestas, que te saliste de la iglesia y que haces lo que te dice tu pastor. Él no es elegido por Jesús. Los pastores fuera de la iglesia de Cristo no tienen ese poder, nada más los que son elegidos por Dios y por Jesús. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tú crees, hermanito, que está hablando el poder más grande del universo, el omnipotente, y que te está diciendo que lo que ate a los que Él simplemente eligió y les dio ese poder para atar y desatar, al que perdone también los pecados, en el cielo se van a perdonar. Al que no se los perdone, no se los van a perdonar. ¿Sí? Ese poder Dios, Jesús, le dio a sus apóstoles. Ni tu pastor, ni aquella persona que ya nomás con que agarra una Biblia y se dice ser un pastor, ya puede predicar y decir la palabra. No, simplemente los que son elegidos, los que son sus apóstoles. Y aquí claro está que Dios le dio ese poder a Pedro, y tienes que creerlo. ¿Sí? Cuando Él dice, lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado, y los poderes de la muerte jamás, jamás, escúchalo y créelo, la podrán vencer. ¿Por qué? Porque no pueden vencer la iglesia de Cristo. Cristo y la iglesia es una sola. Ya lo leímos anteriormente en la otra cita bíblica. Que tú lo quieras creer es tu problema, pero es palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. Y si tú realmente buscas la verdad y realmente quieres hacer la voluntad de Dios, cree lo que estás leyendo aquí en la Biblia, ¿sí? Ahora, los que se salen de la iglesia, que los protestantes dicen, los que se salen de la iglesia cometen apostasía. ¿Sí? Apostasía es un pecado que muchos critican y dicen, ¿cómo va a ser un pecado salirme de una iglesia? Si estás leyendo la palabra de Dios que te está diciendo que Jesús hizo una sola iglesia, y que la refiere a su esposa y al esposo, que se hacen una sola como la iglesia y Cristo. Si tú, hermanito, no quieres creer la palabra de Dios, ese es tu problema. Mucha gente, gracias
a Dios, que nos mandó al Padre Luis Toro para llevar el mensaje a muchas familias. Y muchas familias se la pasan perdiendo el tiempo en el celular, se la pasan perdiendo el tiempo en la tele, se la pasan perdiendo el tiempo en tantas cosas, en lugar de quedarse con esa, ¿cómo les diré? O sea, ser conformistas de nada más los sacramentos y yo hasta aquí llegué. No, tenemos que seguir estudiando la Biblia. En cada iglesia hay escuela de Biblia. Vamos a seguirnos alimentando de Dios. Vamos a seguir a escudriñar la palabra de Dios para que no nos vengan los protestantes y nos digan a su manera cómo debemos de nosotros leer las Sagradas Escrituras. Si ustedes se fijan, cuando uno lee la palabra de Dios, tenemos que pedirle la fuerza al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine un poco, mucho, nuestra cabecita y poder entender las Escrituras. No nada más es agarrar y leer la Biblia. Y ya leo la Biblia y ya soy una persona pudiente. No, Señor. El único pudiente es Dios. El único que nos enseña su palabra es Dios y Jesucristo, su doctrina, se me fue la doctrina de Cristo. Todo aquel que sigue la doctrina de Cristo, él tiene a Dios. Él sí tiene a Dios, pero aquel que no te hable de la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Bueno, hermanitos, pues espero y les haya gustado el tema y en su casita pueden anotar las citas bíblicas. Pueden repasarlas un poco más lento, entenderlas. Por favor, recen el rosario. Tiene mucho poder el rosario. No saben cómo le molesta al maligno el rosario. Le molesta. Él dice que le duele la cabeza, que lo haces que se revuelque cuando tú lees el rosario. En familia, tú le estás prohibiendo entrar a tu hogar, ¿sí? Si tú quieres estar unido con Dios, yo no digo, el rosario es como una alabanza, ¿sí? Es como una oración para que nosotros podamos estar unidos en familia. Y con mucho orgullo decirlo, soy católico. Ya no les dé pena hablar con sus amigos, con sus compañeros, sus vecinos, soy católico. Vayan al Santísimo, vieran cómo le ayuda a uno el rencor, el coraje, el odio, todo eso. Dios no lo viene transformando. Simplemente ahora que fui a misa, aprendí algo muy importante de la semillita de mostaza y la levadura. De eso se trató el Evangelio, que el Padre nos lo explicó detalladamente y nos dijo que el reino de los cielos está aquí adentro de nosotros. No hay que buscarlo afuera, está aquí adentro el reino de los cielos. Cuando tú permites que esa semillita produzca o dé frutos, aquí es donde vas a encontrar ese reino de los cielos, porque vas a dejar habitar en ti a ese Dios vivo. Y ya no va a haber más malicia ni odio en tu corazón. Hay que hacer el propósito de pedir por nuestros enemigos, porque ese sí es trabajo, el pedir por nuestros enemigos, ayudarlos a orar. Hay que orar mucho por ellos, por nosotros, que nos hace falta. No nos olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice el Padre. Entonces, hermanitos, no dejemos de rezar el rosario en familia. Si no lo hace la familia, hay que hacerlo nosotros solos y ellos van a ir viendo y poco a poco se van a ir uniendo. Hay que pedir, pues, entonces, por nuestra familia, por nuestros hijos, para que Dios esté siempre en nuestro hogar y que sea la lucecita que nos va dando luz en nuestra vida. Bueno, me despido dándoles gracias por haberme escuchado y pidiéndole a Dios su bendición para que nos bendiga hoy en esta noche y que nos siga cubriendo con su manto María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mándame tu bendición, Yahvé,
por medio de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, y nos persignamos para despedirnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos para el próximo video.